Acompáñenos en Expediente Extremo a descubrir la historia de los juegos violentos. No empieza con mala intención, sino con simples concursos digitales. Los primeros juegos como Space Invaders de 1978 o Pac-Man de 1980, aunque no sean violentos según los estándares de hoy, sí que introdujeron la idea de conflicto digital y eliminación. Los jugadores se enfrentaban en batallas muy sencillas contra enemigos controlados por el ordenador, poniendo las bases, ya sabes, para interacciones mucho más complejas. Estos juegos eran novedosos, cautivadores, y muy pronto encontraron su propio público fiel tanto en los salones recreativos como en las primeras consolas de casa. La emoción de superar un reto, aunque solo fuera uno formado por píxeles, resultó ser algo muy poderoso, dando pie a una nueva forma de entretenimiento que era interactiva de una manera que antes ni se imaginaba para el gran público. Las semillas de una industria global se plantaron en esos comienzos tan humildes. A medida que avanzaba la tecnología, también lo hacían el realismo y la complejidad de estos enfrentamientos digitales. Juegos como Wolfenstein 3D en 1992 y Doom en 1993 trajeron una perspectiva en primera persona que metía al jugador directamente en la acción, muchas veces con escenas gráficas de combate. Esto supuso un cambio importante, haciendo que la violencia se sintiera mucho más intensa y cercana. La popularidad de estos títulos se disparó, sobre todo entre los jóvenes, lo que llevó tanto a un éxito comercial enorme como a las primeras oleadas de preocupación pública. Empezaron a surgir debates sobre el posible impacto de estas representaciones cada vez más realistas de la violencia en los jugadores, sobre todo los más jóvenes. La sociedad comenzó a enfrentarse a este nuevo tipo de medio, cuestionando su lugar y su influencia. A finales de los años 90 y principios de los 2000, llegaron franquicias como Grand Theft Auto y Call of Duty, que llevaron la violencia interactiva aún más lejos, añadiendo exploración de mundos abiertos y historias complejas junto a combates intensos. Estos juegos se convirtieron en fenómenos culturales, generando miles de millones en ingresos y atrayendo a millones de jugadores por todo el mundo. Sus mundos detallados y las mecánicas de juego tan adictivas demostraron el potencial maduro de los videojuegos como medio de narración y entretenimiento. Sin embargo, su contenido explícito también alimentó polémicas constantes, con críticos hablando de posibles conexiones entre la violencia virtual y la agresión en la vida real, un debate que sigue influyendo en la opinión pública y la investigación académica incluso hoy. Hoy en día, los videojuegos violentos son una fuerza dominante en la industria global del entretenimiento, superando al cine y la música en ingresos desde hace muchos años. Van desde simuladores militares hiperrealistas hasta aventuras fantásticas llenas de bestias míticas y batallas épicas. Su público es enorme y diverso, abarcando distintas edades, géneros y culturas, desafiando los estereotipos de antes. La sofisticación de los juegos modernos, con sus gráficos impresionantes, mecánicas complejas y a menudo historias muy elaboradas, los convierte en un tema fascinante para estudiar. Entender su atractivo y sus efectos, tanto positivos como negativos, exige mirar más allá de etiquetas fáciles y enfrentarse a la naturaleza multifacética de este pasatiempo tan popular. Cuando pensamos en cómo nos afectan los videojuegos violentos, es útil ponerlos en un contexto más amplio, el del entretenimiento violento en general. Miren, desde siempre, a las sociedades humanas les han atraído las historias de conflictos, de héroes, de luchas. Desde las historias épicas antiguas como la Ilíada, pasando por las tragedias de Shakespeare, las pelis clásicas del oeste, hasta las películas de acción de hoy en día. Las escenas de violencia han sido como un ingrediente principal para contar historias. Estas narrativas muchas veces nos ayudan a explorar temas complicados, como la justicia, el sacrificio, la lucha entre el bien y el mal, y bueno, cómo somos los seres humanos. Los videojuegos, en este sentido, son solo un nuevo medio para esta fascinación que tenemos desde hace tanto tiempo. Claro, la naturaleza interactiva de los videojuegos sí los hace diferentes de otros medios más pasivos, como el cine o los libros. En un juego, el jugador no es solo alguien que mira, sino que participa activamente, tomando decisiones que pueden llevar a resultados violentos. Esta interactividad ha hecho que algunos piensen que los juegos tienen un efecto más fuerte. Pero, por otro lado, hay quienes dicen que el hecho de que el jugador sepa que el mundo del juego no es real y que tiene control sobre lo que hace dentro de él, podría disminuir algunos de los impactos negativos.
La gente entiende que está jugando con una simulación, y esta idea hace que su experiencia sea diferente a, por ejemplo, ver un suceso que parece real en las noticias. También es muy importante fijarse en los diferentes niveles y contextos de la violencia en los medios. Un documental histórico que muestra las realidades de la guerra tiene un propósito diferente y provoca una respuesta distinta que una película de acción con mucho estilo o un videojuego tipo dibujos animados. De forma parecida, la violencia en un juego como Mortal Kombat es muy diferente del conflicto estratégico en equipo de Overwatch o de la violencia que forma parte de la historia en The Last of Us. Meter todos los medios violentos o todos los videojuegos violentos en el mismo saco muchas veces simplifica demasiado la conversación y no deja ver los matices importantes del contenido, del contexto y de cómo se involucra el jugador. Además, la preocupación de la sociedad por las nuevas formas de entretenimiento no es algo nuevo, ¿eh? A las novelas en el siglo XVIII, a los cómics en el siglo XX y a la música rock and roll en diferentes momentos, se les echó la culpa de corromper a la juventud y de causar problemas en la sociedad. Muchas veces, estos miedos colectivos se calman a medida que esa nueva forma de entretenimiento se integra más en la sociedad y se entiende mejor. Aunque siempre hay que estar atentos, es importante hablar sobre los videojuegos violentos con perspectiva histórica, reconociendo que las inquietudes sobre las nuevas formas de entretenimiento muchas veces reflejan preocupaciones sociales más amplias, y no tanto peligros específicos y demostrados que solo pertenezcan a ese medio en sí. Sección 6. Sombras y sospechas. Examinando teorías de conspiración. Los videojuegos violentos, por su enorme popularidad y a veces su contenido explícito, lamentablemente se han convertido en el blanco de varias teorías de conspiración. Estas teorías muchas veces presentan los juegos no solo como influencias dañinas, sino como herramientas intencionadas de manipulación o ingeniería social. Una historia común sugiere que gobiernos u organizaciones secretas financian o promueven en secreto juegos violentos para insensibilizar a la gente a la violencia, haciéndola más tolerante a la guerra o al control autoritario. Estas teorías normalmente no tienen pruebas creíbles. Más bien, se basan en suposiciones y en entender mal cómo se diseñan los juegos o cómo funciona la industria para crear historias que enganchan, pero que no tienen fundamento. Otro grupo de teorías de conspiración que no desaparece relaciona directamente los videojuegos violentos con sucesos de violencia masiva en el mundo real. Muchas veces dicen que los culpables fueron entrenados o programados por estos juegos. Aunque es normal que después de sucesos trágicos la gente busque explicaciones, culpar a los videojuegos es una respuesta demasiado simple para un problema muy complicado. Muchas investigaciones importantes no han logrado demostrar que haya una conexión directa entre jugar videojuegos violentos y cometer actos graves de violencia. Estas teorías suelen ignorar factores mucho más importantes, como problemas de salud mental, el acceso a armas, sentirse solo o aislado, o problemas sociales y políticos complicados que sí explican mucho mejor estos comportamientos extremos. Algunas teorías también se meten con la idea de que los videojuegos se usan para formas más disimuladas de control mental, quizás metiendo mensajes subliminales o usando técnicas psicológicas para enganchar a los jugadores y hacerlos más fáciles de influenciar. Y sí, es verdad que los diseñadores de juegos usan principios de la psicología para que los juegos enganchen y gusten, algo que se llama gamificación. Pero esto normalmente busca que la gente siga jugando y se divierta, no una manipulación malvada a lo grande. La idea de un control mental generalizado y efectivo a través de los videojuegos sigue siendo cosa de películas, sin ninguna base científica ni pruebas que se puedan demostrar en el mundo real. Estas teorías de conspiración suelen crecer mucho en ambientes de miedo y desconfianza. Ofrecen culpables fáciles para problemas sociales complicados y pueden ser muy atractivas para quienes se sienten sin poder o buscan explicaciones sencillas para cosas que preocupan. Es importante analizar estas afirmaciones con cuidado, buscar investigaciones con pruebas de verdad y no dejarse llevar por historias que pintan como malo a un entretenimiento popular sin tener buenas razones. Entender por qué nos atraen las teorías de conspiración nos puede ayudar a manejar mejor las preocupaciones que surgen con tecnologías nuevas e impactantes como los videojuegos inmersivos. Sección 9. Horizontes futuros.
el panorama cambiante del entretenimiento interactivo violento. El futuro de los videojuegos violentos está súper conectado con el avance rápido de la tecnología. Ya estamos viendo cómo la realidad virtual y la realidad aumentada están empezando a tener un impacto fuerte. Estas prometen que las experiencias interactivas, como las peleas en los juegos, sean mucho más reales y que las sientas más fuerte que nunca. Cuando estas tecnologías se hagan mejores y más fáciles de conseguir para todos, la línea entre lo virtual y lo real podría volverse más borrosa. Esto haría más fuertes tanto las cosas buenas, como mejores simulaciones para entrenar, como las preocupaciones sobre el impacto en nuestra mente y si nos volvemos menos sensibles. Este realismo tan aumentado va a necesitar que los que hacen los juegos y los que jugamos pensemos las cosas con mucho más cuidado. También podemos esperar que la inteligencia artificial en los juegos sea cada vez más lista. Esto hará que los personajes que no controlamos sean más movidos e inesperados, y que las historias de los juegos sean más complicadas y surjan de formas nuevas. Esto podría hacer que las peleas virtuales se sientan más importantes y difíciles, y quizás ayude a mejorar las habilidades de pensar y de estrategia de los jugadores. Pero la inteligencia artificial también se podría usar para crear experiencias súper personales, hechas para que te enganches al máximo. Y esto podría traer preguntas serias sobre si el jugador decide por sí mismo o si el diseño del juego te manipula, sobre todo si se mezcla con contenido violento que te hace sentir emociones muy fuertes. Las discusiones sobre lo que está bien o mal en los videojuegos violentos seguro que van a cambiar con todos estos avances tecnológicos. Las preguntas sobre cómo mostrar la violencia de forma responsable, los efectos en la mente del realismo extremo y si te puedes volver adicto o escapar de la realidad de forma chunga serán todavía más importantes. Quizás veamos nuevos sistemas para clasificar los juegos o nuevas reglas sobre lo que está bien y mal, para enfrentar los retos especiales que traen estos nuevos tipos de entretenimiento interactivo. Como los juegos son algo mundial, también hará falta que los países colaboren para crear normas y para que se juegue de forma responsable en todas las culturas y con las diferentes leyes que hay. Al final, los videojuegos violentos, como cualquier cosa poderosa que usamos para comunicarnos, seguirán mostrando y cambiando las cosas que nos fascinan, nos preocupan y queremos conseguir como personas. El camino que sigan en el futuro dependerá de cómo decidamos todos juntos crearlos, ponerles reglas y jugar con ellos. Si los vemos pensando bien las cosas, con ojo crítico y queriendo entender de verdad sus efectos complicados, pueden seguir siendo una fuente de diversión, para conectar con gente, para mejorar la mente e incluso para ayudar a la sociedad. El reto está en aprovechar todo su enorme potencial, pero al mismo tiempo, movernos con cuidado por los mundos morales y de la mente que nos abren para explorar e interactuar. Da like, comparte, activa la campanita y suscríbete a Expediente Extremo. Cuando pensamos en el futuro de los juegos violentos, un título se perfila en el horizonte: Grand Theft Auto 6 o GTA 6. La emoción por este próximo lanzamiento se siente en el aire en la comunidad de jugadores, y con mucha razón. Rockstar Games, los creadores de la saga, son conocidos por ir siempre más allá en el diseño de mundos abiertos, en las historias complicadas y en crear ambientes que te atrapan. Los rumores y las filtraciones dicen que GTA 6 tendrá un mapa enorme, súper detallado, con varias ciudades, y quizás volvamos a la famosa Vice City. Con gráficos de última generación y la potencia de las consolas nuevas, el juego promete un realismo nunca antes visto. Con una inteligencia artificial avanzada, se espera que los personajes no jugables, los NPCs, actúen de forma más real, haciendo que el mundo del juego se sienta más vivo y que reaccione a lo que haces. Una de las cosas de las que más se habla es que podría tener una historia más compleja, que se va por diferentes caminos. Esto podría significar que lo que tú elijas hacer cambiará mucho la historia del juego, con varios finales diferentes y una experiencia de juego muy personal. Además, se espera que el modo multijugador de GTA Online crezca, con nuevas formas de jugar con amigos o contra otros, para que sigas enganchado mucho después de terminar la historia principal. Pero con tanta emoción, también llega el debate. La saga GTA siempre ha estado en el centro de las discusiones sobre cómo afectan los videojuegos violentos. Es muy probable que GTA 6 vuelva a encender el debate sobre los efectos de la violencia que te atrapa, el poder que tiene el jugador,
y esa línea delgada entre lo que haces en el juego y las consecuencias en la vida real. El realismo avanzado del juego y su historia, que seguro te llegará al corazón, podrían hacer estos debates aún más fuertes, convirtiéndolo en un tema clave tanto para los que critican como para los que apoyan los videojuegos violentos. El lanzamiento de GTA 6 será sin duda un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Va a llevar la tecnología al límite, cambiará cómo se cuentan las historias y abrirá conversaciones importantes sobre el papel de la violencia en los juegos. GAP 2S. Mientras esperamos que llegue, es muy importante que hablemos de estos temas con cabeza y responsabilidad, viendo tanto lo bueno como los desafíos morales que trae una forma de entretenimiento tan potente. Gracias por acompañarnos en este viaje por el cambiante mundo del entretenimiento interactivo violento. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo, darle a la campanita de notificaciones y suscribirte a Expediente Extremo para más exploraciones a fondo de los temas más intrigantes del mundo de los videojuegos.